Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, hermano, de que nuestro buen Dios nos ha dado poder reunirnos en este día en torno a su palabra. Quiero invitarles en esta hora que, continuando con el estudio de la carta a los Romanos, podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Romanos capítulo 9 y vamos a referirnos al texto de la Sagrada Escritura que está en el versículo 9. Romanos capítulo 9, verso 9. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo le he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra, llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma. Pedimos de ti la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que el mensaje sea claro, comprensible y traiga provecho y edificación a tu pueblo y a todo aquel que oye, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora de ti, Señor, la gracia para poder predicar tu palabra con denuedo y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, que tu palabra produzca el fruto para lo cual tú la envías, dándote gracias en todo mediante la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando leemos este capítulo 9, podemos ver claramente el corazón de Pablo, diciendo: deseara yo ser anatema con respecto a mi nación, con respecto a mis paisanos, con respecto a mi pueblo, con tal de que ellos pudieran alcanzar esta salvación. Fíjese, al punto tal que él amaba a su nación, al punto tal en que él mismo se presentaba como alguien aborrecible, deseando, dice, ser aborrecible, aborrecido, con tal de que mi nación alcance esta gracia. Esto nos lleva, hermano, a ver el valor que tiene la gracia que nosotros hemos alcanzado. Porque por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y vemos que la fe no es de todos. Amén. Porque la palabra del Evangelio es anunciada, pero no todos han creído a nuestro anuncio. No todos han creído a la palabra de Dios, como dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Entonces nosotros podemos ver, hermano, la misericordia de Dios para con nosotros. Por eso dice la Escritura que no es de acuerdo a la descendencia, ni es de acuerdo al que quiere, ni es de acuerdo al que corre, ni del que se esfuerza, porque no es por obras, sino es a quien Dios llama. Porque Él a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Por eso hace mención el apóstol Pablo de Faraón, porque diciendo: para esto mismo te he traído, para mostrar sobre ti mi poder, y para que mi nombre sea conocido de todas las naciones. Hoy nosotros escuchamos acerca de Egipto, y por dos cosas nosotros conocemos Egipto. Uno es por las grandes pirámides, que fueron mayormente hechas por el pueblo esclavo sometido, y mayormente era de la nación de Israel, y lo otro es por la victoria de Dios sobre ellos, por cómo Dios se manifestó sobre esa nación con 10 plagas, sacándolo a su pueblo con brazo fuerte, teniendo una victoria final en el Mar Rojo, donde abrió camino para su pueblo Israel, e intentando los egipcios hacer lo mismo, quedaron anegados en las aguas del mar, pereciendo en ellos Faraón y todos sus carros y todo su ejército. Entonces, cuando se menciona Egipto, se le conoce por dos cosas. Una por sus pirámides, que tiene que ver con el trabajo forzoso al cual fue sometido la nación de Israel, y lo otro por la gran victoria de Dios sobre los egipcios. Pero cuando habla a Dios al respecto de Faraón, dice: para esto mismo te he puesto en la tierra, para mostrar sobre ti mi poder y para que mi nombre sea conocido de todos. Sin embargo, hermano amado, cuando nosotros miramos, ¿por medio de qué le conocemos nosotros al Señor? ¿Por medio de su ira, por medio de su juicio, por medio de su castigo, o por medio de su amor, por medio de su misericordia? Nosotros le conocemos por medio del amor, por medio de la misericordia. Por eso tenemos que mirar cuando la Escritura dice: ¿qué hay? ¿Quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero qué hace? ¿Qué si él de una misma masa? Porque de una misma sangre hizo todo el linaje de los hombres. O sea, toda la descendencia de los hombres la hizo de una misma sangre. No hay nada que usted lo diferencie de un egipcio, de un chino, de un ruso, de un ucraniano, de un americano.
de un esquimal, no hay nada que lo diferencie. ¿Por qué? Porque de una misma sangre hizo todas las descendencias de los hombres. Hechos 17:26 dice eso, estableciendo él los límites de su habitación y prefijando los tiempos, el orden de los tiempos. Aún usted podía haber venido en tiempos en que Israel estaba bajo el juicio, bajo el sometimiento de Faraón. ¿Cuántas generaciones pasaron esperando la redención, esperando la salvación de Dios? 400 años estuvieron como esclavos sirviendo a esa nación. ¿Cuántas situaciones vivieron? ¿Cuántas generaciones pasaron? 10 generaciones pasaron por esa situación y no pudieron ver la salvación de Dios. Por eso cuando salieron, María y los que iban delante iban cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por la liberación con que Dios lo había hecho libre. Pero fueron libertados del sometimiento de una nación. Así también cuando el Señor Jesucristo vino para Israel, los israelitas no le reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban ser libertados del sometimiento del imperio romano. Por eso cuando le miraron los discípulos dijeron, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué? Porque Israel no tenía reino, no tenía gobierno. Gobernaba sobre él un imperio gentil, un imperio pagano. Le dijo el Señor, no le toca a vosotros conocer las sazones ni los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué les mandó? A perseverar en la fe. No les tocaba a ellos conocer la sazón y los tiempos, pero sí les tocaba a ellos, ¿qué cosa? Perseverar en la fe. Porque puede testificar del Señor solamente alguien que retiene la palabra de Dios. Puede testificar del Señor solamente alguien que es testigo de los hechos y de los dichos de Dios. ¿Quiénes son los que testifican del Señor? Los que tuvieron una experiencia con Él. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Que fueran testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero para ser testigo uno tiene que perseverar en la fe. Nosotros miramos, los que no perseveran en la fe, ¿qué testimonio dan? ¿En qué se diferencian a los que no tienen Dios, fe ni esperanza? Algunos, yo los he visto en estos años que tengo de ministerio, que hablaban muy bien de Dios y siempre compartían cosas de Dios, pero una vez que se alejaron de la iglesia y de la comunión con los hermanos, ya dejaron de hablar de Dios, ya dejaron de mencionar el nombre del Señor. Y algunos hasta dicen no querer saber más nada con la iglesia, en perjuicio de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque tener comunión con la iglesia es en beneficio nuestro. San Juan capítulo 1, verso 7, primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice, y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Salmo 133 dice, cuán bueno, cuán bello es ver a los hermanos habitar juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Allí es donde Dios envía salvación y vida eterna. O sea que hay una bendición, hay una gracia que se recibe cuando nosotros tenemos comunión unos con otros. El apóstol Pablo, hablando al respecto del cuerpo de Cristo, dice, y por la actividad propia de cada uno de los miembros, este cuerpo va recibiendo su crecimiento. La Biblia también nos habla en Colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿No es cierto? El vínculo perfecto es el amor. ¿Por qué? Porque el amor nos irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. ¿Y qué dice el apóstol Pablo al respecto del amor en la carta a los Corintios? Si hablares lenguas, todas las lenguas, si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes,
si tuviera todas las profecías, si diera todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. O sea que, hermano querido, en el desarrollo del amor que se da en la comunión de los unos con los otros, nosotros, hermano amado, vamos siendo conocidos por Dios, conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios. Amén. Por eso también el Señor hablaba en el apóstol que escribe el Evangelio de Mateo, dice al respecto del Señor, de lo que el Señor enseñó. Muchos vendrán en aquel día diciendo: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, pues no los conozco. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con ustedes. Porque en Cristo Jesús lo que importa no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos queridos y hermanas queridas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy valiosas, que ya nos fueron dadas. Por eso dice: ¿quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? ¿Acaso el barro puede decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero de una misma masa hacer vasos de honra y hacer vasos para usos honrosos y hacer vasos para usos deshonrosos? ¿Y qué hay si para mostrar su gloria soportó con paciencia a los vasos de ira, para manifestar su gloria en este tiempo, en los vasos de misericordia, los cuales somos nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto de los judíos como de los gentiles? ¿Por qué? Porque en Cristo no vale la circuncisión ni la incircuncisión, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino una nueva creación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, todo hombre fue hecho de una misma sangre. De una misma sangre fue hecho todo hombre, no importa en qué lugar del mundo habite ni en qué tiempo haya venido. Ahora sí hay algo que importa, que es la gracia de Dios para con nosotros, porque no nos diferenciaba nada de ningún otro hombre que vino en otro tiempo, ni ningún otro hombre que viviendo en este tiempo vive alejado de Dios. No había nada que nos diferenciara a nosotros. Sin embargo, mostró su misericordia para con nosotros, llamándonos por medio del Evangelio. Bendito sea Dios que nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, dice la palabra. Cuando le plació a Dios a revelar a Cristo en mí, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien recibe la revelación. Y la revelación viene de Dios. Cuando se le preguntó a Daniel al respecto de los sueños, dijo: ¿no son acaso de Dios la revelación y los sueños y la interpretación? Lo mismo dijo José: ¿no son acaso de Dios la revelación, los sueños y la interpretación? A quien quiere endurecer, Dios lo endurece, pero a quien quiere Dios traer a su propósito, lo atrae. Nosotros hemos mirado días pasados y hemos hablado acerca de la predestinación. Y hemos hablado que no tenía que ver ni con Dios ni tenía que ver con el hombre, sino tenía que ver con el mensaje. Porque lo que hace la separación es el mensaje. Por eso cuando Israel recibió el mensaje, no creyó. Sin embargo, fíjese lo que dice al respecto de Israel. Mire el capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9, verso 1 en adelante, de la carta a los romanos. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y mire lo que dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, hermano querido, todo lo que tenía Israel. Tenía la adopción, tenía el pacto, la promulgación, los patriarcas, tenía los ritos del culto. De ellos vino el Cristo. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando Jesús habló con Nicodemo, dijo, tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes esto? Si no entiendes estas cosas, ¿cómo te puedo hablar de las cosas del cielo? ¿Qué gente había más preparada para recibir el Evangelio? ¿Qué gente había más preparada para recibir a Cristo que la nación de Israel? No había ninguna otra nación sobre la tierra más preparada para recibir a Cristo, para recibir el Evangelio, que Israel. Sin embargo, dice la Escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, tanto de los judíos como de los gentiles, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué gloria, hermano querido y hermana querida, que de entre las naciones hayamos sido escogidos para que en nosotros se manifieste la gloria del Señor, para que la misericordia de Dios se haga notoria por medio nuestro. Que no teníamos promesa, que no teníamos herencia, que no estábamos bajo ningún pacto. No estábamos bajo ningún pacto, no teníamos promesa, no teníamos herencia. No eran nuestros los patriarcas le pertenecían a Israel. Por eso si usted después sigue leyendo más adelante, dice, y al final todo Israel será salvo. ¿Por causa de qué? Por causa de que son amados a causa de los patriarcas, de los que fundaron esa nación, de los que fueron llamados, de los que fueron escogidos para formar a esa nación. Por causa de ellos dice que al final todo Israel será salvo. Por eso que este es un tiempo para predicarle a Israel, porque la manera en que Dios va a salvar a Israel es por medio del Evangelio, porque dice, he aquí que en ese tiempo yo perdonaré la iniquidad de Jacob y dice, y perdonaré sus transgresiones. La única manera que Dios tiene de lavar pecado es por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera en que Dios lava pecado, sino por la sangre de Jesucristo. Así que si tiene que restaurar a Israel, lo tiene que hacer por medio del Evangelio. Se va a abrir un tiempo en donde los israelitas van a oír la palabra del Evangelio y van a creer. Y eso va a ser un milagro. ¿Por qué? Porque por muchos años ellos resistieron al cristianismo, resistieron a lo que tenía que ver o lo que identificaba con el Evangelio, con el cristianismo. Sin embargo, habrá un tiempo en donde los que resistían van a cambiar su corazón por causa del plan y del propósito de Dios, que tiene que cumplir su palabra, que en los finales tiempos tiene que perdonar la iniquidad y tiene que borrar las transgresiones de su pueblo Israel, de Jacob. Cuando habla de Jacob está hablando de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros miramos cuánto valor tiene la misericordia que Dios hizo con nosotros. Porque de entre las naciones nos escogió y nos llamó. A los que antes conoció es a los que predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó, y a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Entonces, cuando nosotros meditamos en estas cosas, nuestro corazón, hermano, se tiene que ensanchar, nuestro corazón, hermana, se tiene que ensanchar para con el Señor, pensando en la misericordia que tuvo Dios con nosotros.
pensando en que nos escogió de entre las naciones de la tierra para que le conozcamos a Él y seamos testigos de sus maravillas y anunciemos sus virtudes. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces miramos, la nación de Israel tenía todas las condiciones, pero por causa suya, por causa mía, es que Dios se endureció en parte, hasta que entre el último de los gentiles. Dice, y cuando haya entrado el último de los gentiles, entonces Israel será salvo, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. De repente nosotros miramos el Evangelio para que llegara hasta nosotros. ¿Cuántos siglos pasó? ¿Cuántos siglos pasaron para que llegara hasta nosotros el Evangelio? Pasaron siglos para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Si hablamos de la historia del Evangelio en Uruguay, hermano querido y hermana querida, no podemos hablar más de 200 años. Es más, nosotros con el Consejo Pastoral elevamos un proyecto en la Intendencia y en el Departamento de Cultura para un monumento a la expansión bíblica, porque las primeras Biblias que ingresaron en el Río de la Plata ingresaron por el departamento de Maldonado, que iban destino en 1806, iban destinadas para Argentina, para Buenos Aires, pero como en esos años estaba en conflicto la corona en Buenos Aires, entonces a causa de la guerra se desviaron para este lado y fueron 600 ejemplares que comenzaron distribuyéndose desde las costas de Maldonado, y quien fue encargado de distribuir esas Biblias lamentaba no tener más, porque decía que si tenía más había como una apertura de la gente quería recibir la palabra de Dios. Y hablamos de 1806. Siglos pasaron desde que el Evangelio comenzó a ser predicado en Jerusalén. Sin embargo, para el Señor un día es como 1000 años. Nosotros miramos, tal vez para que llegara a nosotros pasaron siglos, que fue de un lado al otro el Evangelio, que fue resistido en un lugar, que fue bendecido en otro, prosperado en otros lugares, la reforma. ¿Cuántas cosas nosotros miramos que han pasado para que llegaran hasta estos lugares el Evangelio? Y asimismo para que aún se expandiera. Hoy el Evangelio es conocido. Tristemente algunos lo difaman al Evangelio, pero el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Por eso es que no hay un trabajo más honorable, ni hay un trabajo más importante que el trabajo de la expansión del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio salva al hombre que está perdido. Uno puede decir, un abogado puede librar a una persona de un proceso penal, puede favorecerlo, un médico puede sanear el cuerpo, todo, pero el alma, ¿quién la puede salvar? El único que puede salvar el alma es Dios. Y a Dios le plació salvar al hombre que está perdido por la predicación del Evangelio. Entonces no hay un trabajo más honorable, no hay un trabajo más virtuoso, no hay un trabajo más glorioso que el trabajo del Evangelio. Porque es la forma en la que Dios salva al hombre. Y no queriendo Dios la muerte del que muere, amén, es paciente para con todos, esperando que se arrepientan y alcancen vida eterna. Entonces nosotros miramos, ¿por qué? Porque para que se expandiera el Evangelio y se hiciera popular y se popularizara el Evangelio, aún pasaron décadas. Mi generación como predicador, soy parte de una generación que vio la expansión del Evangelio en Latinoamérica, porque fui testigo de grandes evangelistas y fui testigo de grandes predicadores que me presidieron a mí y a mi ministerio y mi vida, y que fueron usados para la expansión del Evangelio en Latinoamérica. Y hoy se ha popularizado, por algunos desvirtuado,
por otros mal visto, pero el Evangelio ya es algo popular. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno dice, ¿cómo puede entonces salvar a la nación de Israel? Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Lo que tardó de repente para llegar a nosotros no significa que Dios no pueda despertar un avivamiento en Israel y traer salvación en esa nación en muy corto tiempo. Es más, cuando se comenzó con la guerra en Israel, bueno, siempre estuvo en guerra Israel, pero cuando empezaron a sufrir las amenazas de las bombas químicas, que los hombres salían con las máscaras, otros se sacaban las máscaras y decían, no, nosotros estamos esperando al Mesías, esta nación no va a ser destruida antes que venga el Mesías, no puede ser destruida, porque el Mesías peleará por nosotros. Aún hoy en día ellos están esperando un Mesías. ¿Y a cuántos Dios llamó del judaísmo? Porque los primeros discípulos, ¿de dónde eran? Judíos. Los primeros discípulos eran judíos, por eso tenían problemas para predicar a los gentiles, porque ellos no podían entender cómo también ellos recibían la promesa y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pedro, cuando dijo, si el Espíritu Santo no hizo acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer diferencia? En la casa de Cornelio, mientras él le hablaba el Evangelio, descendió el Espíritu Santo y todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dijo, si Dios no hace excepción, nosotros tampoco podemos hacer excepción. Y cuando se habló en respecto de recibir a los gentiles en la comunión de la iglesia, se paró Pedro y él dio testimonio diciendo, ustedes saben cómo Dios me llamó para predicarle a los gentiles. Y después levantó a un apóstol, al apóstol Pablo, al apóstol Bernabé, los levantó para ir y predicar a los gentiles. Y tuvieron gran avivamiento en Tesalónica, de tal manera que el centro más importante de la expansión bíblica no estaba en Jerusalén, sino después pasó a ser en Tesalónica. Desde ahí se enviaban los misioneros, desde ahí salían al mundo, porque los israelitas que quedaron en Jerusalén entendieron que ellos eran para Israel y que Pablo y que Bernabé eran para los gentiles. Y Pablo llenó Asia del Evangelio, toda Asia la llenó del Evangelio. Entonces se convirtió en lugar de la expansión bíblica Tesalónica, el lugar más importante, de donde salieron obreros, de donde comenzaron a abrirse obras. Bendito sea el nombre del Señor, donde se envió ayuda. Es más, se enviaba ayuda también para Jerusalén. Participaban de las necesidades, no olvidándose de los pobres en Jerusalén. Entonces, hermano amado, nosotros miramos, ¿por qué? Porque Dios puede hacer una obra y abrir los corazones. Pero eso también nos muestra para nosotros el apremio que tenemos que tener para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque al final, dice, todo Israel será salvo. Cuando Israel sea salvo, hermano amado, vendrá el Señor y entonces ya no habrá oportunidad para que se salven por medio de la predicación, sino que los hombres van a tener que expiar por sus pecados con su propia sangre, por medio del martirio, por medio del sacrificio. Va a ser un tiempo muy difícil. Va a ser un tiempo de prueba sobre los moradores de la tierra. Por eso hoy le digo a nuestra hermana, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del tiempo de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Vea, la iglesia que retiene la palabra de Dios, que retiene la promesa del Señor, a la iglesia que cree en Jesucristo, Dios la va a guardar del tiempo de la prueba que va a venir sobre los moradores de la tierra. Porque hasta ahora el anticristo no se ha manifestado, porque lo que lo detiene al presente es la iglesia. Pero ya está en acción ese espíritu. Solamente que no se manifiesta, ¿por qué? Porque todavía está la iglesia. En estos días salieron 4 hombres en todos los medios que venían predicando acerca de un Cristo que se llama Ezequiel Jonás. Venían vestidos con túnica, como si la apariencia fuera lo que manifiesta
el conocimiento de Dios, venían vestidos con túnicas de colores, diciendo que el Cristo venía de Perú y se llamaba Ezequiel Jonás. Eso es una señal de los tiempos finales, porque Jesús mismo dijo, en los tiempos finales vendrán muchos falsos profetas que dirán, he aquí el Cristo, he aquí vuestro Mesías, y no le atendáis, porque el día y la hora nadie lo sabe, y el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Pero también el apóstol Pedro dice que aquel día no nos va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros que retenemos la palabra de la paciencia, la palabra de fe, que es, creemos en el Evangelio, hermano querido, vamos a estar preparados para la venida del Señor, esperando la venida del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, ¿qué si de un mismo vaso, de una misma masa quiere hacer dos vasos? Pero si hizo dos vasos, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Y con esto ya vamos a ir concluyendo. Dice la palabra de Dios, verso 23 del capítulo 9, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Quiere decir que nosotros somos esos vasos de misericordia que él preparó de antemano. Cuando vamos a Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados de antemano para buenas obras. Bendito y santo sea el nombre de Dios. Entonces, cuántas cosas que son muy valiosas para nosotros, que nos tienen que llevar a tener seguridad y confianza en Dios, para salir adelante por medio de la fe, entendiendo que Dios nos amó y que tuvo misericordia y que nos rescató de una vana manera de vivir y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por eso le quiero invitar, vamos a estar de pie. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Ella nos ilumina, Señor, los entendimientos y nos trae comprensión de tu buena voluntad, Señor. Y cómo tú nos has escogido, llamándonos de tinieblas a tu luz, Señor. Nos has rescatado de una vana manera de vivir y te has placido manifestar a Cristo y darnos a conocer tu voluntad, Señor. Manifestando, Señor, en estos tiempos que hemos sido escogidos, Señor, preparados de antemano como vasos de misericordia, Señor, para hacer notorias tus riquezas y dar a conocer tu gloria. Por lo que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,